Malok chinil in bish abelesh behla yanekanik tzik. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a saludar en maya. Akateshkanik maya, con eshkanik. ¿Quieren aprender en maya? Vamos a aprenderlo. Estos son los saludos en maya. Iniciamos con malok in, que en este caso malok es bueno y in es sol, lo tomamos como referencia de buen día. Malok in. El siguiente es malok sastal, que significa buenos días. Sastal, de amanecer. Buenos días. Esto aplica solo para las mañanas. Malok sastal. El siguiente es malok hatskap in, que también significa buenos días, y este también solo se usa para las mañanas. El siguiente es malok chumuk in, es buenas tardes, pero refiriéndose al mediodía. Malok, de buen, y chumuk es en medio, y in es haciendo como referencia al mediodía. El siguiente, malok chinil in, que este significa buenas tardes. Malok chinil in. El siguiente es malok oknak in, que significa buenas noches. El siguiente es malok akap, que significa buenas noches. Y estos son los últimos saludos que les mostraré el día de hoy. El siguiente es bish abel, que significa literalmente cómo está tu camino, y se puede interpretar cómo estás. Bish abel. ¿Y tú cómo puedes responder a esta pregunta? Puede ser malop, que estoy bien, hach malop, que estoy muy bien, chan malop, que estoy medio bien, y malo bi, que significa que no estoy bien. Bish anikech, ¿cómo estás? En sentido de salud, y podemos responder toh in wol, que significa estoy bien de salud. Y si estás enfermo, puedes responder con kohanem, estoy enfermo. Y el último es bish awanil, que también significa cómo estás, y podemos responder con kimak in wol, estoy contento. Una vez más, bish awanil, ¿cómo estás? Hey, que batulak ine kanandabash. Nos vemos otro día. Cuídense.